Pues buenos días a todas, a todos los que nos acompañan, por supuesto a la mesa que hoy convocamos en este conversatorio virtual, Horizontes Post-Pandemia, Diálogos desde las Ciencias Sociales. Sean bienvenidos todos. Se trata de un espacio pensado en el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para generar esta reflexión colectiva, pues de manera virtual, como ahora nos estamos acostumbrando, sobre temas que ante este escenario de pandemia global requieren replanteamientos, redefiniciones que permitan generar cambios institucionales en los estados, en las democracias, en las ciudadanías, los derechos humanos, los sistemas de salud, las formas de acción colectiva y los diferentes espacios de la política. Se trata de un momento de crisis que empieza a generar movimientos en los temas y sus perspectivas de abordaje. Desde las ciencias sociales es imperativo mirar, problematizar, buscar especificidades y caminos en el desarrollo de los nuevos debates. En esta ocasión quiero agradecer a la doctora Angélica Cuéllar, que tan amablemente coordina esta mesa, las ciencias sociales en el escenario de la pandemia, y a continuación presentaré a la mesa que participará en el debate el día de hoy. Como coordinadora, moderadora, comentarista, a la doctora Angélica Cuéllar Vázquez, licenciada y maestra, doctora en Sociología por la UNAM, cuenta con postdoctorado en Sociología Jurídica por la Facultad de Jurisprudencia del Instituto de Filosofía y Sociología del Derecho en la Universidad de Milán, Italia. Fue directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el periodo 2016-2020. Profesora titular C de tiempo completo definitiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Ha impartido más de 150 cursos en licenciatura, posgrado en la UNAM, así como en diversas instituciones nacionales e internacionales, y es miembro de organizaciones académicas de relevancia nacional e internacional. Su línea de investigación dentro de la sociología jurídica ha sido la construcción de las decisiones judiciales, incorporando los contextos sociopolíticos. A continuación, en la mesa participan la doctora Cristina Puga, socióloga, maestra y doctora en ciencia política por la UNAM, profesora titular de tiempo completo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente está comisionada en el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida, Yucatán. Ha sido directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, coordinadora del Consejo Académico de las Ciencias Sociales de la UNAM, secretaria ejecutiva del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales COMEXO y coordinadora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente es corresponsable de un proyecto CEP-CONACYT sobre ciencias sociales e investigación aplicada. Presento también al doctor Breno Bringel. Él es doctor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, donde fue profesor del Departamento de Ciencia Política, ha sido profesor visitante en universidades de Argentina, Brasil, Chile, España, Francia, Portugal, Suiza, Reino Unido y Uruguay. Actualmente es profesor del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estatal de Río de Janeiro y director de estudios asociado de la Fundación Maison des Sciences de l'Homme de París, vinculada al Colegio de Estudios Mundiales. El doctor Alexander Gamba Trimiño, él es sociólogo por la Universidad Nacional de Colombia, maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus áreas temáticas son la sociología política, la sociología urbana y la sociología del conflicto en ámbitos de movimientos sociales y procesos organizativos. Actualmente es profesor de tiempo completo por la Universidad de Santo Tomás, Colombia. Y nos acompaña también el doctor Fernando Rafael Castañeda Sabido. Él también es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente coordina el Consejo Académico de las Ciencias Sociales de la UNAM. Es titular de la Cátedra Francisco I. Madero, un proyecto conjunto entre el Instituto Nacional Electoral y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y es presidente de la Asociación Mexicana de Sociología. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Hacia una sociología integrativa y religión y sociedad,
ambos libros colectivos y coordinados conjuntamente con Rodrigo Jokic. Las preguntas que acordamos para esta mesa son preguntas articuladoras de la discusión. Le doy lectura, son 4 preguntas. ¿Cuáles son los nuevos temas que se pueden perfilar en un escenario post-pandemia? ¿Cuáles son los ejes del diálogo entre teoría y realidad? ¿Cuáles son los límites y alcances de nuestros marcos interpretativos? ¿Y qué nuevos escenarios se pueden distinguir en el horizonte de la reflexión para las ciencias sociales? Cada participante contará más o menos con una apertura de 10 minutos para un planteamiento inicial y después iniciará la discusión en la mesa. Todos los micrófonos de los participantes se mantendrán apagados. Una vez que concluya la discusión en la mesa, abriremos el chat para que quienes nos acompañan en esta aula puedan dialogar también con los ponentes y puedan plantear sus preguntas. Les pedimos que sean preguntas muy concretas, que vayan dirigidas a alguno de los ponentes y que sean tan amables de escribirlas en el chat para que nosotros podamos pasarlas a la mesa. Adelante, doctora Cuéllar. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Iniciamos este ciclo. Muchas gracias, Luz María, y qué buena iniciativa del Centro de Estudios Políticos de nuestra facultad. Muy bienvenida, Cristina, amiga, exdirector de la facultad, Fernando, gran amigo también, exdirector de la facultad, y 2 colegas del comité directivo de ALAS con los que he tenido ocasión de compartir eventos académicos. Me gustaría que empezara la doctora Puga con sus 10 minutos abriendo la discusión, abriendo este conversatorio y tratando un poco de seguir las preguntas articuladoras que ya la doctora Luzma Cruz Parcero nos dijo. Otra vez muchas gracias, Luzma, por esta iniciativa y pues esperemos que este sea el muy buen inicio de este ciclo. Doctora Puga, por favor. Gracias, Angélica. Gracias, Luz María, por la invitación. Muy buenos días a todos. Ya veo que tenemos una audiencia grande, lo cual me da mucho entusiasmo. Me gustaría empezar por decir que la pandemia, como otros acontecimientos que sacuden a la normalidad social, la normalidad entre comillas, se convierte en una suerte de laboratorio para las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen que trabajar pues directamente sobre la sociedad y sobre lo que se puede observar en la sociedad, y acontecimientos como este, que además y cambian las rutinas, generan respuestas importantes de los distintos actores, se convierten en un terreno fértil para la investigación y para la reflexión de las ciencias sociales, y tal vez también para la colaboración interdisciplinaria en la explicación de los nuevos acontecimientos. La pandemia tiene, entre otras características, su globalidad, es decir, que afecta prácticamente a todos los países del mundo, quedan unos cuantos donde todavía no llega, y por lo mismo está llena de experiencias en torno a muchas cuestiones, a la respuesta de los distintos actores, sociedad, gobierno, organismos internacionales, al efecto de la pandemia sobre los distintos actores a través de la enfermedad, del encierro obligado que las propias características de la pandemia han propiciado, al contexto, es decir, a las condiciones desiguales impuestas por el contexto, en donde, a pesar de que la pandemia afecta a todos de la misma manera, porque la enfermedad es generalizable, no afecta a todos de la misma manera de acuerdo con ciertas características de desigualdad, de estado previo de salud, de edad, y entonces todo esto crea situaciones diferentes que
que yo pienso que hoy revisarse y atenderse, porque no solo son importantes como un tema de investigación, sino porque pueden dar respuestas a situaciones que no sabemos qué tanto tiempo se van a prolongar. Como podemos decir, ya se está levantando la pandemia, esto puede regresar una y otra vez, y porque de las conclusiones que se puedan sacar de nuevas investigaciones, podrán también salir estrategias para situaciones semejantes en un futuro. Creo que estamos ante una situación inédita, notable, y que ha creado tensiones en el país y en todo el mundo, que va a tener consecuencias económicas, sociales, incluso psicológicas, muy importantes. Estoy tratando de resumir mucho y no sé si todavía tengo como 5 minutos. Yo diría que tendríamos que ver los efectos de la pandemia y los cambios que va a traer, porque después de una de estas crisis, a veces pequeñas como una huelga, como un movimiento social, y a veces grandes como una guerra o como esta epidemia que estamos viendo ahora, la sociedad no vuelve a ser la misma después. Si no vuelve a ser la misma a nivel local y a nivel nacional, mucho menos va a volver a ser la misma a nivel internacional. Solo por decir 2 o 3 cosas, va a haber ganadores y va a haber perdedores. Va a haber quienes encuentren nichos económicos y avancen rápidamente, y va a haber quienes sean, digamos, destruidos económicamente por la situación. Y va a haber quienes socialmente, psicológicamente van a tener distintas formas de readaptación. Entonces también la adaptación a los cambios que vengan y a la nueva situación que la pandemia habrá dejado va a ser muy importante. Muchas gracias, doctora Puga. Yo le pido ahora a Breno que haga uso de sus 10 minutos, por favor. Breno. Buenos días a todas, a todos. Quisiera agradecer también mucho la invitación de Luz María, de Angélica. Es un gusto enorme, bueno, pues poder practicar con todos y todas un tema tan relevante y que nos pilla en movimiento, ¿no? Me parece que nos toca, como justo ahora decía Cristina, reflexionar sobre cosas que se están moviendo, y eso no siempre es fácil, ¿no? Y bajo esta idea de una inflexión histórica que nos pilla en movimiento, quisiera compartir 3 puntos o 3 ideas, ¿no? Que tienen que ver con las preguntas articuladoras que nos sugirieron para la discusión. La primera cuestión, el primer punto que quisiera plantear para nuestro debate, tiene que ver con la temporalidad de la pandemia y la mirada histórica desde las ciencias sociales para no abocarnos al corto plazo. Este me parece un primer tema muy importante, ¿no? Aunque haya habido muchas otras pandemias en la historia, me parece que ninguna de ellas es igual a las demás y todas ellas se dan en escenarios societales y geopolíticos muy diferentes. Eso quiere decir que la pandemia de este coronavirus no llega en cualquier espacio-tiempo y afecta, obviamente, a todas las sociedades por igual. Esta pandemia llega en un momento histórico de agotamiento de los recursos naturales, de emergencia climática y medioambiental, también de retrocesos democráticos, de derechos, de desconfianza y de rechazo hacia los sistemas políticos. Y en este momento vivimos en sociedades resquebrajadas, ¿no? Resquebrajadas por profundas desigualdades, no solo norte-sur, sino al interior de las sociedades nacionales, con servicios públicos totalmente desbordados y desmantelados también por décadas de neoliberalismo, y eso hay que tener en consideración.
más allá de la economía y el liberalismo, también impregnó obviamente fuertemente las subjetividades individuales, colectivas, y por eso también parte de las respuestas a la crisis tienen que ver con eso, ¿no? Hay que ubicar ese escenario societal en el que estamos viviendo. Un escenario también de digitalización de la sociedad, que es cierto, ha posibilitado una mayor interacción entre las personas, un mayor flujo de información sobre la pandemia, pero me parece que esto ha siempre estado acompañado antes, pero también más allá de la pandemia, por un proceso de creciente individualización, circulación de fake news y generación de dispositivos de vigilancia y de control social, ¿no? Acá me parece que pensar el momento en el que ocurre esta pandemia como no cualquier momento histórico, sino como un momento de profunda crisis civilizacional, es fundamental. Durante esta pandemia y durante las últimas semanas y meses hemos escuchado opiniones, reflexiones, ¿no?, que nos dicen que todo va a cambiar, que nada será como antes. Me parece, desde mi punto de vista, que tenemos que tener más cautela, ¿no? A veces cuando estamos viviendo momentos como estos, creemos que todo va a dejar de ser como antes. Y aquí las ciencias sociales nos enseñan mucho. Hay que entender los procesos sociopolíticos y la historicidad de los procesos. Hay que tratar de captar cuáles son las continuidades y cuáles son las rupturas. Hay que movilizar todo este arsenal teórico e intelectual que tenemos en la sociología histórica, en la sociología política, en las ciencias sociales, que nos permiten entender el medio-largo plazo para más allá, ¿no?, del corto plazo y del horizonte concreto que estamos viviendo. Creo que aquí, entonces, hay que tratar de huir de dos trampas muy, muy presentes en este momento, que es la urgencia del presente y la miopía de lo visible. Bajo la urgencia del presente o de este tiempo presente, estamos invisibilizando o incluso dejando de hacer análisis de largo plazo, sean hacia atrás en términos históricos, sean de medio largo plazo hacia adelante, de escenarios de posibilidades, de horizontes de futuro, que permite que pensemos también en escenarios post-pandemias. Y ante la miopía de lo visible, muchas veces lo que ocurre es que nos fijamos solo en aquello que los medios de comunicación nos dicen, solo en aquello que los gobiernos siempre están diciendo que es lo más relevante, y no nos fijamos en los movimientos subterráneos de la sociedad. Este es el primer punto que me gustaría compartir. El segundo tiene que ver no con la temporalidad de la pandemia, sino con su espacialidad, ¿no? Me parece que una crisis multidimensional y de gran calado como la que vivimos agita procesos de cambio en direcciones diversas. Pero es verdad que eso depende siempre también de la capacidad, de la imaginación, ¿no?, sociológica que tengamos para interpretarlos, pero también de la imaginación de los actores sociales y políticos para llevar a cabo estos cambios. En este sentido, creo que esta pandemia, así como muchos otros acontecimientos críticos, ¿no?, como me gusta también pensarlos, que han sacudido nuestra historia, son momentos privilegiados de reorganización de nuestras sociedades y de redefinición de las escalas de acción política. Ante la emergencia de acontecimientos como estos, creo que el alcance y la extensión de las escalas políticas suele redefinirse. Y creo que este es un punto importante para nuestra discusión desde un pensamiento crítico y desde las ciencias sociales, ¿no? Durante las últimas 3 décadas estuvimos muy anclados en las ciencias sociales, en la reflexión sobre la globalización y el transnacionalismo. Construimos un debate muy interesante y muy rico y muy complejo sobre la articulación y la imbricación entre diferentes escalas de acción política, lo local, lo nacional, lo regional, ¿no?, también lo global. Pero creo que entramos ahora en un momento en el que, más que nunca, tendremos que volver a reflexionar sobre eso. Para algunos estaríamos viviendo el fin de la globalización o un proceso de la desglobalización. Yo creo que aquí también hay que ser más cautos. Tiene que haber cautela y mucha cautela sobre eso, porque quizás lo que estemos viviendo no es el fin de la globalización. Nuestras sociedades son profundamente globalizadas y seguirán siéndolo, pero quizás estamos ante el fin de la globalización capitalista tal como ha funcionado en las últimas décadas.
Eso no quiere decir que vaya a desaparecer, sino que la globalización capitalista se va a enfrentar a nuevos retos. Aquello que un amigo activista importante del movimiento ecologista, Ramón Fernández Durán, denominó irónicamente como la globalización feliz, ¿no? Me parece que recibió un jaque mate con esta pandemia. Ya había tenido un jaque previo, ¿no?, con la crisis de 2008, pero el capitalismo logró evadirlo muy bien, y ahora yo creo que lo que tenemos realmente es una complejización mayor, ¿no?, de las escalas de acción política en una globalización que será más descentrada, más reticular y ultratecnológica. Las cadenas globales de valor serán más frágiles posiblemente ante la recesión post-pandemia, pero no desaparecerán, pero van a reorientarse. Todo el entramado institucional supranacional que se había diseñado para facilitar no solo las respuestas de nuestras regiones, ¿no?, en términos políticos, sino también las respuestas capitalistas de las lógicas de acumulación, han tendido a perder peso en el corto plazo, pero también posiblemente se reconfigurarán, ¿no? Creo que hay estas tendencias de relocalización de la producción, de acumulación en redes más jerárquicas y toda una serie de procesos que están vinculados entonces a esta dinámica de la espacialidad de la pandemia. Y termino con un tercer y último punto, ¿no? Me parece que la pandemia ha visibilizado aprendizajes y ha visibilizado temas y cuestiones fundamentales para las ciencias sociales. No son cuestiones nuevas. Por eso, otra vez, mi posición de cautela ante todo el discurso de todo es nuevo, venga la novedad otra vez, ¿no? Sino que nos permite quizás repensar y ampliar incluso nuestras reflexiones sobre temas fundamentales que en los últimos años se han dado en las ciencias sociales. Me parece que uno de ellos fundamental tiene que ver con la crisis ecosocial y con todo el tema de pensar el ecologismo no como una exterioridad de la sociedad o la ecología política o el medio ambiente como una exterioridad a la sociedad, ¿no?, sino como parte intrínseca de nuestra humanidad, de nuestra forma de vivir en sociedad. Esto seguramente sea uno de los principales temas que se van a transversalizar con mucha profundidad en nuestras investigaciones y ojalá sea así para que podamos encontrar salidas ecosociales más justas y más solidarias a la pandemia y no salidas que intenten volver, ¿no?, o regresar al business as usual, a la lógica depredadora del desarrollo capitalista o a una dinámica, obviamente, que simplemente piense la pandemia como una oportunidad más para reconfigurar la acumulación del capitalismo, ¿no? Un segundo eje y tema fundamental, y voy acabando entonces con eso, ¿no?, tiene que ver con la otra transversalidad central que me parece que tenemos en nuestra sociedad y que también afecta mucho a las ciencias sociales, que es la cuestión de género y de los feminismos, ¿no? Obviamente, uno de los temas, ¿no?, que más se han visibilizado en la pandemia, durante la pandemia y durante los periodos de cuarentena ha sido la cuestión de los cuidados, ¿no? El reparto desigual de los cuidados, cómo hacer teletrabajo teniendo hijos, ¿no?, cómo pensar la división desigual del trabajo y del cuidado y cómo revalorizar también toda la discusión académica y de las ciencias sociales sobre temas que los movimientos feministas y los activismos llevan insistiendo desde hace tiempo. Me parece que eso y la transversalización de lentes de géneros, ¿no?, por todas las ciencias sociales serán también fundamentales. Y una tercera y última cuestión vinculada a los aprendizajes, que me parece central también, que es la reconexión entre teoría y práctica, ¿no? Creo que la teoría crítica, el pensamiento crítico, en nuestra región, pero en todo el mundo diría, durante las últimas 2 o 3 décadas, se ha vuelto muy abstracto, muy filosófico, demasiado filosófico si miramos a la teoría crítica en un sentido más convencional de la Escuela de Frankfurt y todo lo que vino siendo después, ¿no?, las nuevas generaciones de la teoría crítica más convencional, y se fueron alejando del suelo de las dinámicas sociales, se fueron alejando mucho de las cuestiones que emergían del subsuelo político, del subsuelo social, del tejido, ¿no?, social.
Me parece que la pandemia nos trae una oportunidad en ese sentido de reconexión entre teoría y práctica con una teoría crítica que tiene necesariamente de movilizar los dilemas y los desafíos más urgentes que son traídos por nuestras sociedades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Breno. Bueno, vamos a pedirle al colega Alex que haga uso de sus 10 minutos. Por favor, Alex Gamba, de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Bueno, buenos días a todos en México y buenas tardes a Breno en Europa, ya noches. Un gusto compartir con tantos panelistas de una de mis casas de estudio y de las que más quiero, de la UNAM. Es un gusto. En estos días pensaba que de no ser por el COVID estaría en México, ¿no? Creo que tú también lo pusiste ahí en el Twitter, Breno. Teníamos pensado un viaje a México y yo pensaba estar en junio. Y bueno, pues entonces esta es una manera de estar con las nuevas presencias. Yo quiero plantear, quiero continuar un poco lo que planteó Breno. No nos pusimos de acuerdo, pero creo que hay un diálogo ahí intrínseco, y es que hay que tener cautela. Yo particularmente frente al tema de los planteamientos de ese libro que lleva un nombre pésimo, La sopa de Wuhan. Me parece que hubo mucho, nos aceleramos muchísimo, y sobre todo los filósofos como Gide, Agamben, en plantear ya una cantidad de elementos de la novedad, que me parece que dejaron de lado justamente eso que nos caracteriza a los que estamos en las ciencias sociales, particularmente en la sociología, y es cuál es el piso común y esa mirada de la sociología histórica. Entonces yo recupero ese planteamiento que hace Breno, que me parece que es fundamental. En ese sentido, más que plantear grandes novedades, lo que quiero plantear es 3 grandes tesis sobre tendencias que se aceleran o se desaceleran en el contexto de la pandemia. La primera tendencia fundamental es el tema de la regulación. Cómo se regula la vida en común, cómo se regula la vida en colectivo, y esa regulación claramente, digamos, me parece que tiene un primer damnificado, que es el mercado. El mercado entra en una crisis de regulación. Estábamos, como bien lo decía Breno, en un momento de hiperpresencia del mercado como forma de regulación inclusive de la salud, de regulación de servicios sociales, etcétera. El caso de Estados Unidos, de Colombia, de Chile y recientemente en Brasil, digamos, con los sistemas de salud, y que muestra su profunda incapacidad del mercado para hacer un escenario tanto efectivo como capaz de dar respuesta a un escenario de pandemia. Y entonces la regulación nos vuelve a poner la pregunta sobre el Estado. ¿Qué tipo de Estado se está emergiendo en este momento de la pandemia y qué tendencias pueden generar ese tipo de Estado? Entendiendo que el mercado ha demostrado hasta el momento una incapacidad absoluta para sortear la pandemia, y que el Estado ha sido el que ha tenido que cubrir ese papel con todas las limitaciones que plantea ese Estado. Y dentro de ese primer planteamiento, quisiera plantear que no estamos hablando de un mismo Estado. Estamos hablando de 2 grandes tendencias, además contrapuestas de Estado. Uno que yo llamo el Estado autoritario del Big Data, y el otro un Estado del cuidado. Digamos, como si se quiere, el Estado de un paradigma del Estado de bienestar a un Estado del cuidado. Estado con mayúscula, Estado del cuidado. Y en ese sentido, digamos, me parece fundamental plantear que el Estado en esta crisis ha mostrado que es el único con capacidad de regular la salud, por ejemplo, que es el único que tiene la capacidad, inclusive en países tan neoliberales como Colombia, tuvo que llegar el Estado neoliberal a suplir lo que no estaba supliendo el mercado, pero dentro de esa puja creo que hay 2 grandes tendencias. Uno, lo que yo llamo el Estado autoritario del Big Data, cuyo representante fundamentalmente es China, que ya venía, por eso celebro el llamado a la cautela, ya venía, pero que aquí se profundiza y se convierte en un modelo, ¿no? El modelo de un manejo relativamente exitoso del manejo de la pandemia, controlando no solamente formas autoritarias en el poder político, sino controlando los datos. Por eso lo llamo el autoritarismo del Big Data, ¿no? Control completo de la información, el control completo de los sistemas de información, que era algo que ya se venía dando, pero fundamentalmente desde el sector privado. Pienso en Microsoft, pienso en Facebook, pero que ahora lo asume de una manera súper fuerte el Estado, particularmente el Estado chino, y que se convierte en un paradigma para otros estados. Entonces me parece que hay una tendencia fuerte y que hay que prestarle muchísima atención. La segunda tendencia es el estado del cuidado, que me parece que con diferentes matices es lo que he intentado plantear en algunas medidas España, en el caso latinoamericano, Argentina, por ejemplo. Y es el tema del Estado, efectivamente, el único que puede regular de manera eficiente y rápida la pandemia, pero entonces el paradigma sobre el que se ubica
digamos, declarando la cuarentena, es el tema, digamos, de establecer un mínimo vital, de establecer una serie de servicios sociales, de establecer una serie de elementos de regulación que favorecen ese el cuidado de los cuerpos en este momento bastante proclives a la enfermedad y a la muerte, hacia la posibilidad el cuidado. Por eso lo llamo más que de bienestar, porque no creo que sea un reencauche del estado de bienestar. Recordemos que el estado de bienestar se debió a un sujeto histórico que se llamó movimiento obrero. Hoy no tenemos ese gran movimiento obrero, entonces tendríamos que entrar a otro suerte de partido, y retomando un poco lo que planteó Breno, quizás en ese estado del cuidado el movimiento feminista, por ejemplo, va a jugar un papel fundamental dentro de la agenda. Alex, perdón que te interrumpa, pero no te estamos viendo. ¿Nos puedes compartir tu video? Solo te estamos escuchando. Algo pasó con tu cámara. Perdón que te interrumpa, pero queremos verte también. Sí, no me deja, espérate. Ya. ¿Ya me ven otra vez? Sí. Ya te estamos viendo. Gracias, perdón que te haya interrumpido. Listo. No te preocupes. Entonces, y este es el tema, y por ejemplo, eso nos lleva en estas épocas de confinamiento, en estos momentos de las cuarentenas, digamos, ha cobrado muchísima relevancia todo lo que significa la economía del cuidado, tanto en el sector de la salud, como en el sector de los servicios sociales, como en el sector del hogar. Seguramente estemos en ese nuevo paradigma de Estado que llama el Estado del cuidado, que puede estar naciendo. Tendríamos que plantear inclusive una suerte de propuesta pública sobre la economía del cuidado, no solamente hacerlo en el ámbito doméstico, en el ámbito privado o en el ámbito de ciertas profesiones. Y es algo que atraviesa. Esas dos formas de Estado me parece que entran en contradicción profunda. Yo creo que el neoliberalismo no se acaba, pero sí queda profundamente golpeado. Si no herido de muerte, por lo menos queda bastante, quedan cuidados intensivos, y creo que el ejemplo fundamental de cuidados intensivos es fundamentalmente Estados Unidos, cuyo fracaso en la gestión de la pandemia es evidente, fundamentalmente en lo que representa el sector salud, y en gran medida, digamos, el caso de Brasil, que bueno, Breno lo conoce muy bien, donde el paradigma neoliberal intenta entrar de nuevo y entra en una crisis profunda, convirtiéndose en América Latina en el principal caso de gestión, y para no hablar del caso de Guayaquil, que es patético en la gestión neoliberal, si se puede llamar gestión, a la pandemia. El segundo tema central... Otra vez se fue tu imagen, perdón, pero otra vez se fue tu imagen. Si nos pones... creo que es problema como internet. Sí, ya. Creo que es por la conexión. Sí, el segundo tema que me parece central es el de repensar la catástrofe, y esto es algo que un colega brasileño, Martín, ha planteado, la sociología de la catástrofe, y es que a lo largo de la teorización desde las ciencias sociales, la catástrofe siempre ha sido visto como algo excepcional, algo que ocurre cada tanto tiempo, entre la crisis económica como catástrofe, 29, en los grandes tsunamis, los grandes terremotos, pero estamos enfrentándonos quizás a que debemos interiorizar en el corpus teórico de las ciencias sociales una suerte de sociología de la catástrofe como coordenada general para entender el mundo que se está avisorando. Y en esto quiero ser cauto, pero también ser claro. Veníamos de 20 años de una profunda crisis ambiental, y que en el 2020 se da como una suerte de síntesis en el que los tiempos se acortan, y donde empezamos en Australia, por ejemplo, con esos impresionantes incendios forestales que prácticamente cubren todo el territorio, empezamos con la pandemia. Aparentemente no tiene nada en común. Hay algunas teorías que dicen que efectivamente la pandemia tiene que ver con la destrucción de las selvas, de los bosques nativos y de algunas selvas, pero más allá de si tienen o no tienen algo en común, lo que nos damos cuenta es dos grandes catástrofes en un espacio-tiempo relativamente corto, y además que, a diferencia de otras catástrofes, ya no son de cobertura solamente local, sino, como lo decía Breno, global, ¿no? Entonces hay una paradoja de la globalización sirvió para generalizar. Los incendios de Australia llegaron por el tema de vientos al sur del continente americano, Argentina, a Chile, y la pandemia se extendió por todas partes. Entonces tenemos una sociología de la catástrofe, y una sociología de la catástrofe que me parece que tiene que ver fundamentalmente con la crisis ambiental. La crisis ambiental, que no es nueva, otra vez se me fue el video, perdón,
que creo que es el Internet. Ya. La crisis ambiental, que no es nueva, creo que sí se profundiza en esta coyuntura y sobre todo se profundiza no en el terreno de lo que ya está pasando con el calentamiento global, sino en el sentido de las personas, en la comprensión y si se quiere en la conciencia. Entonces creo que uno de los retos de las ciencias sociales para responder una de las preguntas es incorporar esta noción de la catástrofe como parte de la normalidad. Una catástrofe fundamentalmente pensada en lo ambiental, pero que con la pandemia también nos pone en tela de juicio esa superioridad tecnológica que teníamos supuestamente para el manejo de virus y de otros elementos en relación con la naturaleza. Entonces nos da algo de humildad y nos pone a pensar que la catástrofe no es algo extraordinario, que es algo global. Y el tercer tema que me parece que es importante abordar, y con esto termino, es el tema que tiene que ver fundamentalmente con repensar la solidaridad y las formas de socialización en contextos de miedo generalizado al otro. Esta idea del miedo, esta idea que está muy articulada, digamos, del miedo al otro, pero también del odio y de la enemistad frente al otro, es una idea muy profunda, digamos, en contextos de guerra. Como ustedes saben, Colombia ha pasado por contextos de guerra, conocemos bastante bien, pero esta idea del miedo en el contexto de la pandemia, y aquí sí creo que hay una novedad, Breno, ya no es un miedo a un otro específico que cumple ciertos requisitos, como al principio empezó el chino, el que come murciélagos, el oriental, etcétera, que empezaban actos de xenofobia, sino que ese otro se difuminó, puede ser cualquiera. La posibilidad que la gran mayoría de las personas que son portadores del COVID no presentan síntomas hace que cualquiera puede convertirse en el enemigo portador del virus. Y ese miedo se generaliza y con un problema fundamental, y es cómo construir solidaridad en esos contextos de miedo generalizado, no a un otro, sino a los otros en general. Cómo construir espacios de socialización ahí, cómo construir espacios de acción colectiva ahí, son retos que nos plantean y que nos implican de alguna u otra manera la socialización, que se basa fundamentalmente en la cercanía, en el vínculo con el otro, la acción colectiva que implica un reconocimiento, entra ahora con un miedo generalizado a los otros. Voy a citar una frase de una socióloga israelí que diría que la noción de solidaridad, que siempre se ha basado en la proximidad, se ve ahora muy sacudida al estar afectada por la distancia. Toda la idea de lo que significa estar juntos está sacudida por esa noción de confinamiento. ¿Cómo sobrevivir a una epidemia del miedo colectivo? Son las respuestas que nos debemos plantear desde las ciencias sociales. ¿Cómo sobrevivir a una epidemia del miedo colectivo? ¿Cómo entender que el distanciamiento físico trae también consigo un distanciamiento emocional y que por ende afecta la vida en común? En un escenario en que no se logre encontrar una vacuna, el virus se mantenga con nosotros por años, ¿cómo construiremos el sentido de lo común del grupo cuando la noción generalizada es el miedo? Son preguntas que dejo más que respuestas. Pero creo que todas estas preguntas, estas inquietudes, las ciencias sociales las debemos incorporar, y aún siendo gran amante de la filosofía, creo que es un tiempo de volver a la sociología para encontrar esas certezas en las prácticas concretas que estamos viendo en la actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Bueno, vamos a dar ahora la palabra a Fernando Castañeda, que haga uso de sus 10 minutos, por favor, Fer. Sí, muchísimas gracias. Es muy curioso, pero tres de nosotros pensamos en tres ideas articuladoras, o como quieran llamar la hipótesis. Yo también pensé en tres. Traté un poco de pensar lo que he venido oyendo, de que se ha estado discutiendo. Dos de estas tres, las dos primeras, son lo que yo trato de describir como, digamos, visiones positivas de lo que puede venir después de la pandemia, porque efectivamente, como ya dice Breno, se ha desatado, y Alex lo decía, creo que también, hay todo un debate en donde ya todo el mundo está celebrando el fin del neoliberalismo, en fin, hay una serie de visiones
en el que parece ser que vamos a llegar a una nueva etapa civilizatoria, a una nueva realidad, etcétera, 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 y ya se están cantando fanfarrias y se están tocando fanfarrias y se están cantando odas al gran cambio. Entonces, yo creo que hay una serie de ideas que yo traté de aglutinar pensando en algunos autores. En realidad no son ideas exclusivas, incluso no son argumentos completamente desarrollados por ellos, pero me sirven para un poco tratar de plantear lo más breve posible lo que quiero decir. La primera es tesis que tiene que ver mucho con lo que dijo Alex y algo de lo que dijo Breno. Es esta idea de que la globalización de alguna manera está en crisis, ya lleva muchos años, que tenemos problemas desde la crisis de 2007, 2008, y que Paul Krugman sintetizó hace como unos 3 años en lo que llamó la guerra contra los marcianos. ¿Qué quiere decir Paul Krugman con la guerra contra los marcianos? Lo que quiere decir es, hemos vivido una crisis que no tiene paralelo quizá desde la Gran Depresión. El estancamiento en el que estamos es un estancamiento que está teniendo ya los costos que tuvo la Gran Depresión. Aunque las curvas son diferentes, como se comportaron, a la larga los costos están resultando iguales. Y entonces él traía a colación el hecho de que la última vez que vivimos eso, en la Gran Depresión, pues fue una guerra la que lo sacó. Un momento excepcional. Ahí hay varios elementos que entran en juego, que también están entrando en juego hoy con el tema de la pandemia. Y que están en el marco de esta discusión ya desde hace 10 años, un poco más, de más regulación, de cómo regular, de una especie de nuevo estado social o benefactor, o estado Alex le llamó de la, ¿cómo le llamaste? Perdón, un estado del cuidado, ¿no? Hay diferentes intentos, y entonces, y hay una serie de obstáculos, evidentemente. Supone un concepto que ya no se usa y quizás no se debe usar, pero supone una especie de nuevo contrato social. Supone transformar las relaciones y llegar a acuerdos entre intereses muy complejos, nacionales, internacionales, etcétera, para poder construir una nueva, digamos, un nuevo acuerdo nacional e internacional que permita y haga viable estados más interventores, más reguladores, con una serie de cosas. Por lo tanto, la pandemia es vista como el equivalente, o este tipo de crisis radicales son vistas como equivalentes de una situación de ablandamiento, llamémosle así, de estos intereses y de estas fuerzas, y quizá de disponibilidad para llegar a nuevos acuerdos nacionales e internacionales. Esta es, digamos, una de las visiones que espero estar sintetizando bien, ya lo discutiremos, pero que creo que están y flotan en el ambiente de muchas gentes y en muchos foros se han salido, ¿no? Hay quienes hablan incluso de una nueva civilizatoria y en fin, ¿no? Se habla de todo. Pero yo creo que una parte juega en esta hipótesis de qué es lo que vino. Es una tesis que se repitió mucho, no solamente, estoy usando a Krugman, pero incluso yo recuerdo a Manolo Sacristán hace muchos años hablando de cómo se vivió la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Es una imagen que quizá es muy representativa de cómo las cosas cambiaron después de una situación como la de la Segunda Guerra Mundial y cómo se llegaron a acuerdos que no se hubieran llegado en otras circunstancias. En fin, el segundo es una idea que también creo que ha estado aquí flotando. Alex creo que lo ha mencionado y creo que Breno también, no sé si lo estoy interpretando bien. Es esta tesis que a mí me recuerda las reflexiones de Ulrich Beck de un mundo cosmopolita. Esa es la idea de que vivimos en un mundo globalizado, evidente, que vivimos en un cierto cosmopolitismo. Él dice no filosófico, ¿no? Una realidad cosmopolita, le llama banal, en el que efectivamente, digamos, nuestra vida cotidiana está en constante interacción con muchas cosas de otras partes del mundo, con muchos elementos, por la información, por el intercambio, por el mercado mundial, por muchas razones, por los capitales financieros, etcétera. Y él se pregunta si es posible pasar de este cosmopolitismo banal a un cosmopolitismo reflexivo.
Todo esto tiene que ver, es muy complicado, teóricamente, pues, una crítica a las discusiones filosóficas sobre el cosmopolitismo, ¿no? Y un intento de verlo sociológicamente. Un poco, creo que también Alex hablaba de esto, ¿no? Y también Breno, de bajar la teoría crítica filosófica a la realidad sociológica. Pero lo importante de esto, a lo que voy son lo siguiente, la tesis que me interesa rescatar de todo este argumento, es esta parte negativa, en donde hay ciertos factores como el medio ambiente, o como ahora la pandemia, que de alguna manera nos colocan, nos igualan. Es una especie de universal, no en el viejo sentido, incluso de la esfera pública habermasiana, ni nada, sino es una idea en el sentido de nos colocamos en una posición negativa, ¿no? En la que a todos nos afecta, ¿no? Ahora hay cañas, ¿no? Si usas el tapabocas, en realidad te cuidas tú, me cuidas a mí y cuidas a todos y cosas por el estilo. Y hay esta idea de que al final de cuentas somos uno en el terreno de la pandemia. A mí me parece que Cristina dijo algo muy importante. Y voy a la tercera tesis, que esa es la negativa. La verdad de las cosas es que el mundo, y me parece muy pertinente lo que dijo Breno, hay que ver el contexto en el que se da. El contexto en el que se da ya es una globalización en crisis. No digo que es el fin de la globalización, ni mucho menos, no creo que esté ni para nada cerca, pero sí en una situación compleja, donde surgen una serie de políticas proteccionistas, por ejemplo en los Estados Unidos, en donde surgen una serie de nacionalismos, en donde, como dice, y ahí tomo la metáfora de James Poniatowski, que es el crítico de televisión en jefe del New York Times y que publicó un libro que se llama La audiencia de uno, Donald Trump, televisión y la fractura de América le llama, como esa utopía, por cierto, de la teoría crítica filosófica, pues en realidad ya no es visible hoy en día. Incluso no en países como el nuestro, que realmente la sociedad civil siempre ha sido débil y la esfera pública siempre ha sido problemática, pero incluso en aquellas en las que algunos de estos teóricos de la teoría crítica pensaban que la democracia funcionaba bastante bien gracias a estas esferas públicas. Lo que hemos visto es otra cosa. Hemos visto la división, la polarización, hemos visto la búsqueda de falsos universales, algunos le llamaron así, a través de identidades étnicas, ¿no? A través de xenofobias y de nacionalismos. Y lo que dice Cristina tiene toda la razón. La pandemia nos va a enseñar la profunda desigualdad y la profunda crisis de los sistemas de salud. Los sistemas de salud en lo que se ha llamado neoliberalismo, whatever that means, ha sido precisamente quien ha sufrido mucho en todas partes del mundo, incluso en los países europeos, donde la seguridad social siempre fue tan importante, en Gran Bretaña, ha sufrido mucho la seguridad, la salud y el sector salud en el marco de todas estas políticas. Y hoy lo vamos a ver al terminar de esto. Tiene razón Cristina. En México, donde hay más pandemia, es en Iztapalapa y en Nezahualcóyotl. Ahí es donde está creciendo. En aquellas personas que no pueden salir. Yo sí creo que es una falacia decir que el medio ambiente no es igual. Hay gente que, si yo le digo, bueno, pues es que estás respirando gases tóxicos que en 5 o 10 años vas a tener cáncer. Pues en este país, en esta ciudad, esas personas dicen, pues gracias que me das 10 años de vida. Yo no sé si voy a seguir viviendo entre los próximos 5 años o 3 años. Me recuerdo lo de los hijos de Fox, es una anécdota que si quieren después lo platicamos. Como algunos ya, después de que buscaron quiénes eran esos niños de la calle con los que había cenado Fox, algunos ya habían muerto. Así de dramático. Entonces, lo cierto es que, creo que tiene razón Cristina, la pandemia lo primero que nos va a enseñar es una radiografía del estado en el que vive la sociedad. Y creo que esta idea de que puede haber estos nuevos universales, porque en el fondo eso es con lo que siempre estamos jugando en la modernidad y en la teoría política, ya sean negativos o positivos, que nos unifiquen y que nos identifiquen, que nos permitan de alguna manera tomar conciencia o ser reflexivos, sea en el tono cosmopolita de Ulrich Beck o cualquier otro, simplemente lo usé como pretexto. No sé si realmente es lo que vamos a ver. Y yo diría que esa es la última tesis, la tesis negativa. Las dos primeras, pues, dan esperanzas de una u otra manera,
Y la última me parece que nos coloca en una visión más bien apocalíptica. No quiero ser tan apocalíptico, pero sí creo, viviendo en un momento en el que las desigualdades, las exclusiones, las diferentes formas de segmentación, de exclusión e inclusión, se van a hacer evidentes con la pandemia. Y no sé si hay soluciones. Ahí también retomo algo que creo que estaba diciendo Alex, que es, en realidad, creo que lo dijo Breno, no es una cosa simplemente de que va a venir o va a caer, ¿no? ¿De dónde vamos a construir esos nuevos consensos, esas nuevas formas de acción colectiva? ¿De dónde van a surgir? Y cómo estas van a encontrar sus puntos de confluencia. Y yo creo que esa es una gran interrogante, si de verdad queremos pensar en cambiar algo de lo que hemos vivido y de lo que va a pasar después de la pandemia. Me parece que eso es lo más grave que vamos a ver. Vamos a ver esa radiografía. En países como México, la radiografía es dramática. El sistema de salud está completamente quebrado. Y aunque se están diciendo cifras, yo no sé si están falsas o son verdaderas, pero la verdad la vamos a ver después de que termine esta pandemia y vamos a ver realmente en qué condiciones quedan buena parte de la población, los sectores más marginados, excluidos, segregados. Bueno, esas son 3 ideas que pongo a la mesa para discutir, ¿no? De lo que creo que ha estado flotando en el ambiente. Bueno, muchas gracias, Fernando. Entonces, si quieren, empezamos un poco con los miembros de la mesa a pues conversar justamente con los temas que ustedes han colocado, problemas de globalización, crisis ambiental, los problemas de desigualdad. Creo que todos hemos estado de acuerdo en que esta pandemia lo que ha puesto en evidencia son los segmentos sociales tan terribles ante la ineficiencia de los servicios de salud. No solamente en México, todos los servicios de salud se han visto prácticamente colapsados con la irrupción de este virus, además tan terriblemente contagioso. Entonces, no sé si ustedes quieran hacer una especie de diálogo donde sacáramos algunas tesis. Ya varios de ustedes coinciden en las tesis que han planteado el problema de la desigualdad, de la globalización en crisis, el problema político de los consensos, de dónde van a salir estos consensos, qué vamos a hacer, los problemas de solidaridad y ambientales que planteaba Alex. Entonces, Alex pensaba en repensar la solidaridad, el problema del miedo, ¿no? El problema del miedo que pues ahora ya no es a los chinos, ahora le tenemos miedo a cualquiera en la calle, el que nos trae un servicio a domicilio, porque ahora todo lo pedimos en internet, todo pedimos a domicilio, que nos traigan todo, ¿no? El supermercado o la comida ya elaborada o cualquier necesidad, todo es con el internet muchas veces, a veces con el teléfono, a pedir que nos surtan porque es nuestra vinculación a lo mejor con el mundo exterior, pero al menos en mi experiencia personal he pedido una cantidad de cosas exorbitantes que en otras condiciones nunca lo hubiera hecho. Entonces, todas estas formas en que estamos viviendo la pandemia, pues como gente normal y común, pero también como sociólogos obligados a pensar que todas estas formas que están siendo tan evidentes, que se han visualizado de una manera tan grotesca o tan dura, como los problemas de la desigualdad, los problemas de México. Alex los conoce, Breno no sé, pero ¿por qué en Iztapalapa y Nezahualcóyotl, no? O sea, sabemos por qué es allí el foco de infección y sabemos por qué ahí se están muriendo y sabemos que los servicios de salud obviamente no dan abasto. Entonces no sé si ustedes quieran empezar, Cristina, con el orden que hicimos, a reflexionar sobre estas tesis, sobre estas ideas que muchos de ustedes coinciden, los 4 han coincidido en ideas, y plantear un poco este conversatorio para que después, con la idea original de Luz María, demos cabida a algunas preguntas de las personas que nos están siguiendo. Cris, por favor. No sé. ¿Oyen? Ya, Cristina, no te oímos, ya puse el sonido. Sí, muchas gracias a
todos los participantes, muchas ideas muy interesantes y de alguna manera siento que, digamos, una de las primeras diferencias entre lo expuesto es el nivel del cambio esperado, es decir, el nivel macro cosmopolita o el nivel más, no tanto micro, sino meso, en términos de, a lo mejor, cambios que no van a ser tan generalizables, tan grandes para todas las sociedades y que impliquen un nuevo orden mundial, un nuevo orden económico, una reconstrucción de los estados, pero sí va a haber cambios muy importantes y me gustaría señalar 2 o 3 y que tienen que ver con lo que se ha dicho. Y un primero, desde luego, tiene que ver con toda la comunicación por internet y todo el uso de las nuevas tecnologías, que no solo nos está dando otra manera de relacionarnos con el mundo, sino que está haciendo cambios en el mundo del trabajo, está haciendo cambios en el mundo del aprendizaje, y que esto seguramente va a tener consecuencias muy inmediatas, pero que además también, y aquí recojo lo que acababa de decir Fernando, está repartido desigualmente. Es decir, va a haber quien va a poder utilizar todo esto y va a haber quien se va. Ya desde hace mucho tiempo se hablaba de que aquellos que no tienen acceso al internet estaban quedándose retrasados, pues ahora se van a quedar aún más retrasados respecto a las posibilidades que no solo que se van a abrir, sino que se van a requerir, las capacidades que se van a requerir para, por lo menos en la etapa de transición, en tanto la pandemia se retira definitivamente, y que no vemos que se vaya a retirar. Una segunda cuestión, y ahí voy a lo del miedo que decía Alexander. Yo creo que junto con lo del miedo, también hay una nueva percepción de la organicidad de la sociedad. Sí, nos estamos dando cuenta de cuánto necesitamos de los otros. Sí, la pandemia nos ha hecho ver que se necesita de los médicos, que se necesita de las enfermeras, que se necesita de los servicios de limpia, que se necesita de las trabajadoras domésticas en el caso de las familias que de repente se han tenido que hacer cargo de todas las tareas, que se necesita de una enorme cantidad de gente que además tiene salarios deprimidos, condiciones de trabajo a veces muy precarias y que deseablemente debería generarse pues una reconversión del valor de los trabajos, ahora que nos estamos dando cuenta de cómo los necesitamos. De repente se apareció un adjetivo de los imprescindibles. O sea, ¿quiénes son los imprescindibles? Hoy en el caso mexicano se está hablando de qué trabajos no se deben cancelar. Son imprescindibles los trabajadores de la construcción, son imprescindibles los trabajadores del sector automotriz, son imprescindibles los trabajadores de limpia, los empleados de los supermercados, los de los mercados. La verdad es que nos acaba de abrir todo esto una nueva percepción de la sociedad y, bueno, deseablemente, frente al miedo también es posible que estemos abriendo esta otra percepción. Y cuando hablo de la percepción, creo que la otra cuestión que es interesante es la percepción del poder. Creo que la otra cuestión que se está mencionando aquí es cómo es, no solo cómo el poder se está considerando a sí mismo para resolver, cómo el Estado está resolviendo, sino cómo la sociedad está viendo al Estado. Y está desde una posición extremadamente crítica, vigilando cada una de las acciones que el poder
despliega para solucionar la crisis. Y además desde una capacidad casi inmediata de respuesta frente al poder. Los Twitters, los Facebooks, las distintas redes sociales se constituyen una especie de vigilantes permanentes de las acciones de los gobiernos. Y no solo ellos, también las organizaciones internacionales. En el caso de Trump, de plano decidió salirse de la Organización Mundial de la Salud para que lo dejara de estar vigilando y de darle lineamientos. Es decir, la nueva vigilancia sobre el poder, yo creo que nos habla de la importancia de la participación de la sociedad y de una nueva forma de participación que se está generando y a la que habría que ponerle atención. Bueno, lo dejo aquí a ver si todavía nos da tiempo de hablar un poco más de estas cuestiones. Gracias, Cris. Breno, si quieres hacer comentarios después de haber oído a los colegas. Gracias, Angélica. Bueno, un gusto enorme escuchar a todas también. Creo que hay algunos puntos en común. Hay otras cuestiones que, bueno, pues que se han tocado de maneras diferentes también, ¿no? Pero sí quisiera quizás traer dos elementos o dos reflexiones que me parece transversales a lo que hemos comentado los cuatro ahora, ¿no? Nuestras intervenciones. La primera tiene que ver con esta casi metáfora, ¿no? Que planteó Cristina y retomó Fernando de pensar la pandemia como una radiografía de nuestras sociedades. Porque esto es importante porque revela lo mejor y lo peor de nuestras sociedades, ¿no? Momentos como estos nos muestran realmente, por un lado, el miedo, la vigilancia, la dinámica utilitaria, la lógica del poder, pero por otro lado también hace con que salgan a flote las solidaridades, dinámicas de apoyo mutuo, ¿no? Una serie de elementos muy, muy importantes que tienen que ver a veces con estas redes, ¿no? Que se están moviendo en la sociedad y que son fundamentales. Entonces, ante lo que últimamente en estas últimas semanas estoy llamando el corona optimismo o el corona pesimismo, ¿no? Entre estas dos posiciones que planteaba Fernando también en el sentido de que, bueno, hay unos que tienden a ser más pesimistas y otros más optimistas. Creo que hay que tratar de ver no como visiones diferentes, sino como visiones en disputa y coexistentes en nuestras sociedades, ¿no? Me parece que tratar de entender cuáles son los conflictos y cuáles son las disputas societales a partir de estas visiones, ¿no? Que se están disputando es fundamental, porque obviamente toda esta idea de que, bueno, de que la crisis y por peor que lo pasemos, esa idea a veces se difunde dentro de algunos movimientos sociales, ¿no? De cuanto peor mejor. Cuanto peor mejor, porque así, bueno, será más fácil organizarse, será más fácil generar concienciación colectiva y tal. Obviamente eso es un poco problemático, pero lo cierto es que nos llevan un poco yo creo que a las tensiones, ¿no? Entre visiones y actitudes sociales diferentes y enfrentadas que tienen eco en los actores políticos, que tienen eco en los partidos, que tienen eco también en cómo los propios estados están gestionando la crisis, ¿no? Entonces, este era un primer punto. El segundo punto que quisiera plantear, que yo creo que cuando hablamos todos, ¿no? Del papel del Estado, de la crisis de la globalización, Fernando habló de esta idea de un pacto, un contrato social, o que podría ser este nuevo contrato social que emerja, ¿no? En el escenario post-pandemia. Creo que bajo todas estas discusiones hay un elemento fundamental que tiene que ver con el orden social, ¿no? ¿Qué tipo de orden sociopolítico se empieza a configurarse o puede configurarse
en términos de escenarios post pandemia, ¿no? Eso me parece interesante porque cuando pensamos o discutimos el orden, ¿no? Rápidamente nos viene a la cabeza una imagen de límites, de organicidad, a veces incluso de burocratización, ¿no? Pero nada más lejos de eso, creo, es lo que estamos viviendo, ¿no? Incluso podríamos plantear que el nuevo orden es un orden de caos, en el sentido de que el caos incluso no implica la ausencia total de algún tipo de orden, ¿no? Sino que evoca más bien a la fragilidad, la turbulencia permanente, la indefinición, ¿no? Contemporánea ante todos estos riesgos globales o a los destinos posibles, ¿no? Recuerdo aquí un trabajo ya de los años 80, importante, que se publica en los 90 de Prigogine, ¿no? Los teóricos del caos, que realmente enfatizaban mucho la cuestión de la imprevisibilidad, de la inestabilidad como regla, ¿no? Toda la discusión que hay en las ciencias sociales sobre contingencia, sobre imprevisibilidad, creo que se van a fortalecer, porque realmente la cuestión de la volatilidad, ¿no? Social y política ante amenazas ha quedado totalmente descubierta ante esta pandemia. Nuestras propias fragilidades, no solo en cuanto a individuos, sino como colectividades y también como un orden social que sí estable. Me parece que por detrás de esto hay algo que hay que reflexionar más de fondo. Durante los quizás desde la caída del muro de Berlín, me atrevería a decir, ¿no? Hubo un imaginario dominante en el mundo y un imaginario que proyectaba la estabilidad del orden social, del orden político, a pesar de que obviamente han habido guerras, a pesar de que obviamente han habido muchas desigualdades, muchos conflictos, pero una idea general de que vivíamos o se estaba expandiendo la democratización política, ¿no? De que había más democracias en todo el mundo y que de alguna manera había o podría haber una cierta conciliación incluso entre democracia y capitalismo. Creo que eso sí se ha roto ahora, ¿no? Cuando vemos esas dinámicas de un neoliberalismo más autoritario que pone en jaque este orden social previo. Y ahí lo que habría que preguntar, si termino con eso y lo pongo como cuestión para nuestro debate, ¿no? Es distinguir quizás qué es lo que está cambiando durante la pandemia y qué es lo que va a quedar después. Porque todas estas interpretaciones o esas reflexiones que circulan ahora sobre el estado social, o bueno, también planteaba Alex, ¿no? La cuestión de un estado de cuidados, ¿no? Obviamente, en la pandemia hemos visto hasta los más neoliberales defender supuestamente un estado interventor y un estado social en el sentido de cuidar o de proteger la salud pública, etcétera, ¿no? Pero realmente eso va a ser así después de controlada la crisis sanitaria, o la salida será de ajuste estructural, de intento de redefinición del papel del Estado otra vez, ¿no? Articulado como es el Estado en la modernidad, articulado al capitalismo, o entonces, ¿qué tipo, no? Yo creo que cuestiones realmente quedan para reconfiguraciones y otras que realmente son puntuales y frutos de la urgencia del momento que estamos viviendo. No es una cuestión de futurología o de bola de cristal, pero sí me parece importante proyectar también estos debates, ¿no? Gracias, Bruno. Gracias, Bruno. Por favor, Alex. Por favor, Alex. Bueno, voy a intentar que no se me vaya la cámara, creo que por el internet está intermitente. Bueno, la idea me parece que un poco para sintetizar y responder, esta idea es súper fuerte, la idea de disputa, ¿no? Estamos en un escenario de disputa y es el escenario que me parece que es central y creo que compartimos todos los expositores, es decir, no están todavía jugadas todas las cartas, esta idea que yo planteo del Estado autoritario de Big Data y el Estado emergente está en disputa y serán los actores, los agentes sociales los que definirán para dónde irá.
Esto se resuelve en el terreno donde se ha resuelto a lo largo de la historia reciente, en el terreno de la lucha de los movimientos sociales, pero también en el terreno de la lucha de clases como tal. Yo quiero plantear aquí que algo que nos ha dejado ver la pandemia claramente es la centralidad de la lucha de clases en términos, digamos, de la disputa por el mundo del trabajo, de la disputa del trabajo informal, de la disputa por el trabajo digno, que se ha visto profundamente golpeado en el plano cuando se declaran las cuarentenas, como las personas de los trabajadores informales, profesionales con este proceso de tercerización, flexibilización, no tienen ninguna capacidad de responder frente a la cuarentena. Entonces creo que ese es un escenario, digamos, donde yo creo que sí emerge viejas demandas como por ejemplo nuevamente la del empleo digno, la del empleo de condiciones, de paradigmas como los de la flexibilización laboral tan generalizado en el contexto actual cuando nos toma la pandemia. Pero el segundo elemento, yo creo que otro escenario de lucha muy interesante es el de la lucha ecológica. Los movimientos sociales ecologistas creo que tienen una ventana de oportunidad, hablaríamos en términos de ciencia política, es una estructura de oportunidad política para aprovechar y lo expreso inclusive en una agenda tan sencilla como el de la bicicleta, en el tema de la movilidad. Hoy París, si no estoy mal, Londres, Bogotá, está destinando grandes partes de sus vías para automotores, para bicicletas, y si este movimiento ecologista se lo plantea, podríamos ver un renacer, digamos, de uno de sus planteamientos centrales en el tema de movilidad. La bicicleta cobra un papel central y por ende la bicicleta, como uno de los símbolos de la movilidad que ha planteado la ecología, tendría un renacer, y creo que el movimiento ecologista tiene una oportunidad muy interesante, muy interesante. No me refiero al movimiento feminista que ya lo planteó Breno, pero creo que son 3 ventanas de oportunidad que se hacen. Los trabajadores precarizados que empiecen a pedir un espacio claro, que sin regulación laboral, sin condiciones laborales estables, etcétera. Es decir, el terreno propio de la lucha de clases tiene una oportunidad. Gracias, Alex. Fernando, por favor. No te escuchamos, Fernando. Quitar. Es que lo apago para que no entren los ruidos y se me olvidó conectar. Yo comparto con Breno que quizá que la crisis saca lo bueno y lo malo, en fin. Y la idea de las 3 ideas era un intento de manera muy coloquial de plantear lo que pienso que ha provocado la crisis, por lo menos una serie de foros que me ha tocado y textos que me ha tocado leer. Y luceos, como metáforas o como conjeturas. Yo en lo personal, digamos, tomando posición sobre esto, creo que las posiciones completamente negativas y las posiciones completamente positivas no se van a dar. O sea, sí creo que estoy de acuerdo, si eso es lo que quería decir Breno, que pues se da lo bueno y lo malo y que al final de cuentas son 2 caras y que al final de cuentas las cosas no van a ser ni totalmente dramáticas, ni caóticas, ni totalmente, ni esas utopías de una nueva etapa civilizatoria o cualquier otra cosa, sea la forma en que se piense. Lo que sí me parece importante, y ya entrando en cosas mucho más detalles y más analíticas, es que yo sí me posiciono sobre cierto tipo de tesis. La negatividad me parece que históricamente, en mi país, pero también en la historia de la izquierda, ese pensamiento crítico que ve que en la crisis, ¿no? De alguna manera siempre saldrá algo que valdrá la pena. A mí me asusta. En general, es posible que siempre encontremos ejemplos históricos a favor de una cosa y de una tesis y en contra de otra tesis, etcétera. Pero tomando posición frente al tema, a mí lo que más me preocupa es que en lugar de estas especulaciones, no me queda muy claro propuestas concretas sobre muchos de los problemas que nos aquejan y que el coronavirus está haciendo evidente. Explico, cuando hablé de la globalización y de esta situación, es un hecho que la globalización ha vulnerado, hay toda una discusión que todos ustedes saben,
el papel del Estado en la globalización no es simplemente un reflejo, sino también juega un papel clave, etcétera, 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 que usted sabe. Pero lo cierto es que las políticas públicas han sido incapaces de salir adelante. Tomé el ejemplo de Krugman porque creo que Krugman ha sido un autor que ha realmente enfatizado mucho esto de la falta de proyecto, de cuál es la alternativa. ¿Por qué decía la guerra contra los marcianos? Porque no hay un proyecto para salir de esta situación de estancamiento, ¿no? Porque no hay realmente, porque la economía antes de llegar al coronavirus, en realidad la situación general mundial era una situación bastante precaria en la economía, porque los estados eran vulnerables de muchas maneras hoy en día. Las propuestas que se han hecho y que se han venido haciendo desde hace mucho tiempo, tratar de establecer un salario mínimo básico a nivel internacional, suenan absolutamente absurdas, digamos, cuando vemos que H&M tiene sus fábricas en Camboya, o en Vietnam, Zara, por cierto, ¿no? O sea, en realidad, y Vietnam y Camboya no va a poner un salario mínimo básico, ¿no? O sea, estamos viendo fenómenos globales en donde por un lado vemos que la pandemia es un problema para todos, se globalizó como ninguna otra pandemia en la historia humana, ¿no? Es quizá la primera verdadera pandemia, ¿no? En el sentido que lo usa la Organización Mundial de la Salud. Se ha hablado de otras pandemias, etcétera, pero el SARS nunca creció como esto, el H1N1 jamás creció como este. Esta es la primera pandemia, pero al mismo tiempo estamos viviendo en un contexto en el que no basta simplemente con decir, bueno, la contingencia, esto que decía ahí a Prigogine, ¿no? Toda su teoría de sistemas, ¿no? Y de la tercera ley de la termodinámica y todas esas cosas, o Luhmann, para tal efecto, que también planteaba cosas muy parecidas. A mí me parece que sí es muy importante que sobre eso se piense, y aunque no se busque cosas muy radicales, sí se piense, sobre todo desde movimientos progresistas, no solamente, simplemente, esto es una contingencia y a lo mejor de ahí va a salir algo, sino que a mí lo que me preocupa es que no veo realmente propuestas, aunque sea de corto alcance, aunque sea moderadas, a lo mejor en algunas partes del mundo están ocurriendo y yo no las veo ni las conozco, pero a mí me preocupa que realmente sobre esto no se construye una agenda, ¿no? No es una cuestión que va a salir porque va a salir o porque la crisis nos va a obligar. Yo sí creo, ¿no? Recordando los viejos debates de los años 70 y 80, yo creo que la izquierda tiene que plantear cosas falseables, ¿no? Argumentos materiales. Hace poco murió Agnes Heller, parece que se suicidó, nadie sabe exactamente bien cómo fue lo que pasó, pero sus últimos ensayos regresaba al tema de la falseabilidad en la vida política, la importancia de plantear tesis positivas, de tener argumentos. Estamos viviendo una esfera pública que se ha caído, que vive de la adjetivación, de la personalización. Estamos viendo una esfera pública en donde no circulan argumentos. La utopía habermasiana de la dialogicidad, quién sabe dónde quedó, si alguna vez hubo. O sea, estamos viviendo fenómenos en los que tenemos que pensar ya de manera concreta si queremos realmente ver que esta pandemia sirva para algo. No es una cosa que se va a dar, es algo que se tiene que lograr. Se tiene que lograr haciendo propuestas. El papel no de las ciencias sociales, porque eso las ciencias sociales estuvieron detrás del modelo neoliberal, digamos. A veces la gente piensa que las ciencias sociales es una parte. El modelo neoliberal es un diseño, es una ingeniería económica impresionante. Pero de ciertas ciencias sociales creo que un compromiso fundamental, la propuesta de las ciencias sociales, más que estar planteando escenarios, es de alguna manera pensar en algunos de los asuntos más importantes que hoy tienen que ver con el problema de un cambio en la lógica de una globalización que sobre todo a muchos estados nacionales vulnera en sus políticas públicas, las hace muy poco eficaces, las hace ineficientes y está cuestionando incluso la naturaleza misma de esas democracias. Entonces, yo simplemente retomaría eso a propósito que me sugirió las reflexiones de Breno. Creo que estoy de acuerdo, no se trata de manejar estas tesis en su radicalidad, pero sí creo que el punto serio es bajarlo a discutir sobre la naturaleza de las propuestas que pueden venir a propósito de esta pandemia. Gracias, Fer. Vamos a dar ahora paso a algunas preguntas de las personas que nos han acompañado. Voy a hacerlas así de corrido para no detenerme. Algunas son específicamente para algunos de ustedes, entonces para que después
ya para cerrar con las preguntas, tomen ustedes la palabra. Hay una pregunta dirigida a Breno. Dice, ya se mencionaron las adversidades por las que atraviesa la población global, pero ¿cuáles son las mejores armas con las que cuenta la comunidad internacional para combatir la crisis que se avecina a causa de la pandemia desde un enfoque sociológico? Hay otra pregunta al doctor Alex. Los países del sur de Europa como España, Italia, Portugal, quienes proponen crear un ingreso mínimo para afrontar la pandemia, ¿serían ejemplos de estado del cuidado? Hay otra pregunta dirigida a cualquiera de los cuatro. ¿Cómo se podrían construir los acuerdos políticos en este contexto de emergencia frente a ciertos fenómenos que se mencionaban, como la polarización, las fake news, las noticias falsas, resistencias o negociación al cambio, etcétera? Otra pregunta a Alex. Retomando la idea de repensar la solidaridad y las formas de socializar con el miedo, y qué medidas como sociedad se deberían tomar para evitar que se produzca un sentimiento de anomia dentro de la misma. Hay otra pregunta también para Alex. La posibilidad de la falta de vacuna y por lo tanto vivir durante años con esta situación, ¿cómo cambiaría la vida social dejando de pensar esto como una emergencia o coyuntura? ¿Esto va dirigido para Breno o para Alex? Si quieren entonces que retomemos, que retomen ustedes la palabra para un poco dar respuesta a estas inquietudes de las personas que gentilmente nos han acompañado. ¿Quién quiere empezar? Breno. Hay una, o Alex, hay dos para Alex y hay una para Breno. Hay otra que indistintamente para... Bueno, ya. Entonces, aprovechando que tengo la cámara y la internet me favoreció. Yo creo que España está en debate y esto es bien importante. Yo creo que este estado del cuidado es un debate, es un debate que está sobre la palestra. No está acabado, está en el proceso de enunciación. Me parece que por ahora está en el terreno más retórico que en otro terreno. Y efectivamente con algunas políticas. Yo recuperaría más que fundamentalmente España y Argentina, el gobierno actual de Argentina, me parece que van hacia ese lugar, al menos dentro de lo que planteaba el doctor Fernando Castañeda, y es construir un proyecto. Creo que ese proyecto al menos sí está emergiendo un poco, y quizás esto de la renta básica, en términos universales parece ser que no tiene mucha posibilidad por ahora, pero en algunos países sí está tomando fuerza. Entonces creo que digamos ahí empieza un paradigma interesante, me parece que está tomando esa idea. Lo otro, la posibilidad de que vivamos sin vacuna y que esta crisis se convierta en parte de la normalidad, pues yo creo que es uno de los temas que las ciencias sociales tienen que empezarse a pensar y que se parece muchísimo a vivir en contextos de guerra prolongadas. Se parece muchísimo a cómo sobrevivir en contextos de guerra, tanto de miedo como de otras formas de solidaridad, como otras formas de construcción de organización, en donde... Se fue tu voz y tu imagen, Alex. Lo perdimos. Sí, te perdimos. Permiten recomendar, a veces es mejor que no tenga la imagen cuando está mal la conexión para que por lo menos se escuche la voz. Porque si está mal la conexión, mejor el video. Que jala más bytes es el video. Sí. Entonces, a lo mejor... Bueno, entonces nos quedamos con la voz de Alex mejor. Alex, listo, estabas comentando, sí. Entonces, digamos, finalmente se consiguen nuevas formas de solidaridad. Yo voy a poner acá un ejemplo muy puntual. Por el confinamiento de productores agrícolas de dos regiones del país, una se llama Boyacá y otra se llama Cundinamarca, no pudieron distribuir sus productos y empezaron escenarios de trueque, de intercambio comercial entre ellos, etcétera. Entonces creo que aún en medio de la crisis se van gestando esas nuevas formas de socialización, de apoyo mutuo, etcétera, que hay que rastrearlos, no se ven fácilmente, pero que hay que rastrearlos y que se pueden encontrar de una manera interesante. Ya para terminar
la idea. Más que de anomia, la preocupación más grande, más que se genere un proceso de anomia, a mí lo que me preocupa más, y es esto lo que yo llamaba el autoritarismo del Big Data, es que ante un proceso que se mantenga la pandemia, crezca la necesidad de la intervención autoritaria del Estado a través del control de datos, a través del control de la población, y creo que es un peligro. Pero frente a ese peligro creo que pueden haber otras formas de resistencia, otras formas de cuidado. Aquí el tema es entre el autoritarismo y el cuidado, es lo que está en disputa. Entonces creo que esas son las alternativas, no veo otras. Breno, si quieres comentar. Gracias, sí. Ale. Bueno, muchas gracias a las asistentes por las cuestiones y las preguntas, ¿no? Aún tenemos que acostumbrarnos a este formato más frío, de ver los mensajes y no ver las caras, pero bueno, agradezco las cuestiones y voy a tratar de responder dos cuestiones en una, que son las cuestiones de Sara Cecilia y una nueva que llegó de José Alfredo Ornelas, porque las dos tienen que ver con cuáles son las agendas o salidas, ¿no?, a la crisis en el mundo post-pandemia, sobre todo desde un enfoque más socioambiental. Bueno, yo creo que aquí hay dos puntos importantes para la reflexión. El primero tiene que ver con la cuestión de la cooperación internacional, ¿no? En términos de, al menos lo que plantea, ¿no?, la pregunta de Sara Cecilia, cómo la comunidad internacional puede combatir la crisis, etcétera, me parece que ese es un punto importante, porque lo que hemos visto de momento ha sido mucho más una carrera, ¿no?, nacional, por ejemplo, para buscar la vacuna, o para conseguir la vacuna, ¿no?, en Estados Unidos, en Alemania, en determinado país, en vez de grandes plataformas colaborativas entre los estados para conseguir la vacuna, porque obviamente por detrás de eso también están los intereses de las empresas farmacéuticas de distribución de las vacunas. Ante grandes cuestiones que necesitarían mucha cooperación internacional y regional en un sentido político, y no solo de ayuda económica que genere más deudas a nuestros países del sur, ha habido muy poco. Si os fijáis en el papel o en el rol que ha jugado la Unión Europea en este escenario, ha perdido realmente una gran oportunidad, ¿no?, de poder erigirse como una especie de autoridad, al menos en sentido una autoridad moral, con una alternativa a la crisis, y lo que hizo fue dividir totalmente a los países miembros y no tuvo ninguna capacidad de mediación entre los intereses de los países del sur de Europa frente a los intereses de Alemania y los países del norte. Si pensamos en nuestra región, en América Latina, todas aquellas instancias regionales que se habían forjado durante los gobiernos progresistas, sobre todo, ¿no?, prácticamente no han tenido una respuesta política a la crisis, obviamente porque hay que vincularlo al escenario que tenemos en nuestros diferentes gobiernos, ¿no?, con todas sus complejidades de variaciones de posiciones en la región hoy, pero la CELAC, el ALBA incluso, el Mercosur y otros no han respondido. Entonces, ¿cómo pensar la cooperación internacional en un sentido político, ¿no?, más allá de lo que pueda ser Cuba, lo que esté haciendo algunas excepciones en este escenario? Me parece que eso es fundamental y es una primera reflexión que habría que pensar. La segunda, y creo que es la más central, tiene que ver con las disputas que hoy hay alrededor de una transición socioecológica que pueda emergir en el escenario post-crisis o post-pandemia, si preferís, ¿no? Aquí también la propia lógica, ¿no?, y el discurso medioambiental está en disputa. Eso no es nuevo, ¿no? Obviamente, si volvemos a los finales de los años 80, principios de los años 90, el capitalismo
cada vez se intentó hacer más verde, esta idea del desarrollo sostenible, todo lo que vino después de la cumbre de la Tierra del Río, ¿no? Del 92, ¿no? Un intento de adjetivizar el desarrollo capitalista, exigiendo políticas de responsabilidad social corporativas de las empresas, entre otras cosas. Pero lo que está en juego hoy es algo diferente, ¿no? Me parece que hay un intento de articulación por primera vez a una escala internacional fuerte de generar una especie de lo que se está llamando ya en Europa, en Estados Unidos, del Green New Deal, ¿no? Un nuevo New Deal verde. Esta idea surge inicialmente en Estados Unidos como una propuesta institucional de diputados demócratas para generar reformas sociales y económicas profundas, ¿no? En términos de transformación del sistema energético, pero eso se va difundiendo muy rápidamente durante el último año y especialmente durante los últimos meses, durante la pandemia, con apropiaciones muy diversas de organizaciones internacionales, de la propia Unión Europea, que ya está creando su propio European Green Deal, ¿no? Una serie de empresas que están mirando a este horizonte de una transición ecosocial y de una transición económica y ecológica. Pero claro, habría que pensar qué está por detrás de eso, ¿no? Porque por detrás de este modelo que se plantea, ¿no? De transición o de adaptación a un modelo más limpio, no se preocupa, no hay una preocupación por las desigualdades sociales, no hay una preocupación realmente por un mundo más justo, hay en general una preocupación por que este nuevo nicho, ¿no? De oportunidades que tiene que ver con la transición energética y con un mercado verde, coches eléctricos, nuevas posibilidades también de generación, ¿no? de ganancias y de acumulación, se den a través de esta retórica del ambientalismo, de una matriz, digamos así, ¿no? Sostenible. Eso es muy diferente a lo que vemos como propuestas de movimientos ecologistas en todo el mundo, de ONGs y de algunos gobiernos, incluso minoritarios, es cierto, ¿no? Que están proponiendo, sugiriendo medidas más rupturistas como la única alternativa posible en términos de salida ecosocial a la crisis. En este caso, ¿no? Son propuestas que explícitamente niegan esta idea de que pueda haber una vuelta a la normalidad, ¿no? Y lo que sí hay es sobre todo un intento de proponer, ¿no? Escenarios diferentes, alternativos, que pasarían por el decrecimiento, que pasarían por la justicia ecológica, por tomar en consideración de manera más seria la emergencia climática y por un cambio más holístico, digamos así, de relación con la naturaleza, etc. En Argentina, si queréis un ejemplo, hay una propuesta interesante ahora de que algunos ambientalistas y ya de crear una especie de gran pacto ecosocial y económico, ecológico y social, ¿no? Para el mundo post-pandemia, para la Argentina post-pandemia, que aglutine sectores sociales, pero también instituciones, ¿no? Hay algunos otros países que están apuntando en esta dirección, pero lo que me gustaría entonces subrayar es que sí hay ideas, y ahí quería solo terminar con este punto que traía Fernando, ¿no? Yo creo que hay ideas, hay buenas ideas incluso, y buenas propuestas, ¿no? De salidas a la crisis y sobre todo de salidas en este sentido más ecosocial. Lo que falta quizás sean articulaciones políticas amplias que respalden estas ideas. Lo que hace falta son liderazgos políticos, y cuando digo liderazgos políticos no solo en términos de élite, ¿no? Sino liderazgos políticos en un sentido fuerte, ¿no? Que traten también de visibilizar, y eso incluye la intelectualidad, ¿no? Que traten, bueno, pues de tratar de construir y proyectar estas ideas hacia adelante con un horizonte mínimo de viabilidad posible. Gracias, Breno. Bueno, ustedes tienen también visibles las preguntas. Hay algunas dirigidas a Fernando y a Cristina. Entonces yo les voy a pedir
Cristina que retome algunas de las inquietudes de la audiencia. No te oímos, Cris. Cristina, no te oímos. Por alguna razón, Angélica, no veo las preguntas. Ok, mira, aquí hay una de Marcela Bravo que dice, pensando en la agenda de cambios que se puede construir e impulsar, como dice Fernando, ¿cómo revalorar trabajos que hoy nos han parecido imprescindibles? El problema es su valor de cambio, no de uso. Dejo esta reflexión para Cristina Puga. Ok. A ver, yo quería decir aquí que si bien lo que se está planteando es cómo se va a abordar la posibilidad de una sociedad diferente después de la pandemia, y si la pandemia se convierte en el detonador de una sociedad diferente. Creo que el otro problema que no estamos viendo es que y ya tenemos enfrente una crisis económica muy grande que va a afectar a muchos países en el mundo y que va a afectar a una parte muy considerable de la población y que va a afectar de diferente manera incluso a quienes hoy son parte, digamos, de este parte importante y ganadora en esta sociedad de mercado y en el capitalismo. Es decir, va a haber empresas que van a desaparecer, va a haber empresas que van a ganar, va a haber un recambio muy importante, y creo que eso es parte del nuevo escenario con el que se va a tener que tratar. Y voy un poco a lo que estaba diciendo ahora Breno, de los liderazgos. Es decir, también se han afectado los liderazgos. Acabo de ver un cuadro de cómo suben algunos líderes, cómo bajan de acuerdo con las respuestas que van dando a los sucesivos momentos de la crisis, y cómo, es decir, estoy pensando en los líderes políticos, pero es cierto que aparecerán nuevos liderazgos en la sociedad. Digo esto porque así como habrá grandes cambios y habrá grandes proyectos, también habrá cuestiones como muy inmediatas que habrá que resolver. Y entonces preguntaba alguien de cómo se revalora el trabajo. Yo creo que depende mucho de la capacidad de comprensión que los líderes, los gobiernos, las organizaciones tengan, no sobre el gran cambio que deberá venir, sino sobre el cambio que ya tenemos inmediatamente mañana. Es decir, estamos viendo que ya los países están levantando paulatinamente las condiciones de la pandemia, y lo están levantando en las nuevas condiciones creadas por la pandemia. ¿Qué está sucediendo y cómo va a suceder? Me cuesta mucho trabajo pensar las ciencias sociales en términos de normatividad, en términos de qué debe hacerse. Creo que las ciencias sociales tenemos que pensarlas mucho en términos de qué está sucediendo, cómo entender lo que está sucediendo y quién está dándole respuesta a lo que está sucediendo. En todo caso, participaremos en estas cuestiones, pero la comprensión del momento creo que se nos vuelve extremadamente importante. Gracias, Cris. Fernando, si quieres reflexionar sobre las inquietudes de las personas que nos acompañan y de lo que han dicho los... Sonido, Fernando. Sonido, Fer. Hay una pregunta, Fernanda, dice que mencioné la debilidad de las organizaciones de la sociedad civil. Yo hablé de una cosa que tiene que ver con toda una comprensión que se desarrolló sobre la sociedad civil y sobre la democracia. Es a lo que estaba refiriendo. Uno de los principales promotores de esa interpretación fue el filósofo alemán Jürgen Habermas.
con buenas razones, yo creo. Bueno, la base del argumento era dos. Uno, las democracias modernas, al menos las occidentales, se basan, entre otras cosas, en una base moral construida desde la sociedad civil que le permite precisamente entre otros elementos, además la base motivacional y otras cosas, sus condiciones de reproducción, independiente de los etos religiosos, étnicos, etcétera, que puede tener una nación. Digamos que esa era la tesis, dicha muy brevemente. De ahí surgieron muchos trabajos. Alexander escribió su Civil Society, y mucha gente empezó a escribir sobre la cultura cívica y todas estas cosas. Bueno, yo creo que los últimos 10 años demuestran que todos estos movimientos populistas que están ocurriendo en Europa y en Estados Unidos y en México y en otros países latinoamericanos, pues demuestran que la tesis sonaba bonito, pero en realidad por ahí no ha corrido la sociedad civil. La base de estos movimientos populistas está basado precisamente en lo que Habermas temía, es decir, en identidades étnicas, en xenofobias, en esos etos de los cuales se creía que esa sociedad civil podía flotar por encima de ella. Entonces, cuando yo hablo de esto, estoy hablando por un lado simple y llanamente de que la evidencia sobre la que estamos nosotros parados hoy en día, en el caso incluso de países de gran tradición democrática como Francia, al final de cuentas, Marine Le Pen pues logró bastantes votos. En España han surgido movimientos ultraconservadores que han ganado votos. En Alemania también. Orbán es un caso escandaloso. Y Donald Trump pues es otro caso escandaloso. Entonces, y aquí pues también tenemos movimientos populistas que juegan más con el concepto de pueblo que de ciudadano, que juegan más con conceptos que tienen que ver con la tradición romántica que con la tradición democrática, moderna, etcétera. Entonces, a eso me refería. Esa idea de sociedad civil que se supone, y creo que su argumento es muy consistente, una base fundamental de la democracia, yo no digo que ha desaparecido, pero está muy debilitada. Porque si no veríamos cómo estos discursos xenofóbicos, étnicos, etcétera, excluyentes, polarizantes, etcétera, tienen fuerza. No me refería a las organizaciones de la sociedad civil, pero ya así nada más para complementar. Una característica de los movimientos populistas ha sido sus ataques a las organizaciones de la sociedad civil y también en todas partes del mundo donde han triunfado, incluido nuestro país. La descalificación a las organizaciones de la sociedad civil ha sido una estrategia política de muchos de estos movimientos populistas. Entonces, no hice referencia a eso, pero habría que ver, digamos, qué tan maltratadas están las organizaciones de la sociedad civil hoy en día, que son fundamentales, me parece a mí, para la democracia, que son fundamentales para todo lo que se pueda decir, de lo que dijo Cristina, de lo dijo Breno, de lo que dijo Alex, etcétera. Yo creo que son fundamentales, ¿no? Para articular, para generar una opinión pública, para hacer una serie de cosas. Yo sí me pregunto en qué estado se encuentran hoy en día, particularmente como producto de estos movimientos populistas. Entonces, pero no me refería a eso, me refería más a cuestionar esta idea de que está garantizada la democracia porque hay una sociedad civil, ¿no? Para Habermas estaba garantizada, literalmente, su polémica con Ratzinger. Él decía, pues sí, a lo mejor tiene una raíz, la esfera pública moderna tiene una raíz cristiana o católica, puede ser, pero ya no es necesaria, ¿no? Ahora existe, sus propias bases son autónomas y permiten una democracia basada en una sociedad civil, basada en un etos ciudadano, en una cultura cívica ciudadana, etc. Bueno, no me queda claro que eso esté pasando hoy en día, y sí lo veo como amenaza, realmente lo veo como amenaza. Creo que una cosa que dice Cristina, no sé si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Yo creo que las ciencias sociales no pueden ser neutras. Yo estoy de acuerdo que no tratan de prescribir, pero no pueden ser neutras. Yo sí creo que no pueden ser. Estoy en contra de la ideologización de las ciencias sociales, que es otra cosa, y que es patético, ¿no? Que destruye las ciencias sociales, ¿no? Pero sí creo que uno tiene que tomar partido cuando está discutiendo y tratar de ser propositivo en un sentido político y de buscar, ¿no? Breno ha planteado varias cosas muy interesantes a propósito del tema ecológico, de cómo son propuestas que pueden de alguna manera ser
tomadas y de alguna manera abrir caminos. Y yo creo que sobre eso hay que tomar partido. Y desde las ciencias sociales incluso investigar, tomando en cuenta la relevancia de esas propuestas. Me parece que eso sería lo consecuente, por lo menos como yo lo veo, ¿no? En fin, pues son mis únicos comentarios así. Gracias, Fernando. Bueno, si han leído las inquietudes de las personas que nos han seguido y alguien más quiere hacer algún comentario, todavía tenemos unos minutitos antes de cerrar. Si han tenido acceso a ver los comentarios o las preguntas y alguien quiere hacer algún otro comentario, es el momento de hacerlo. Yo estoy buscando las preguntas, pero no las encuentro. Si buscas abajo una figura que hay, una figurota te remite te abre una ventana del lado derecho. No. ¿No abre? No. Ya ves que cada quien le llega Sí. de diferente manera. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, ya para cerrar esta sesión. Alex, Breno, si quieren hacer algún comentario, Cristina. Bueno, yo recupero la provocación de Fernando y digo, yo no hablo de unas ciencias sociales neutrales. A lo que me refería es que casi todas las preguntas, las demandas, es hacia una normatividad, ¿qué debemos hacer? Y las ciencias sociales no en todos los casos podemos ser capaces de decir qué hacer. Es decir, y un poco era mi preocupación. No es el caso de todas las posibilidades. Hay una serie de organismos, de intermediaciones, es decir, que están pensando y que están proponiendo y que nosotros también tendríamos que analizar por dónde viene la demanda social y por dónde viene la propuesta política diversa. Uh-huh. Un poco ese era mi estoy de acuerdo. Planteamiento, Fernando. Muy bien. Bueno, pues ha sido un gusto. ¿Quiere alguien, Breno? Te díganos como de decir algo, Alex. No, simplemente Sí. un último comentario, ¿no? A partir de esta última intervención de Cristina, con la que estoy de acuerdo, pero me parece que de ahí se deriva otra cuestión importante para nuestro debate, importante para ese momento, que tiene que ver con pensar escenarios, ¿no? Es decir, sí. ¿Cómo pensar el mundo post-pandemia? ¿Qué será el mundo post-pandemia, ¿no? Y ahí me parece que este tipo de ejercicios en general no se hacen bien y están sí cargados de normatividad, ¿no? Porque el mundo post-pandemia, obviamente cada uno de nosotros por detrás de eso podemos decir, este es el mundo que nos gustaría, está bien. Pero ahí creo que la cuestión, y vuelvo a eso, ¿no? Es tratar de pensar los escenarios en términos de conflicto y de disputa, ¿no? Pensar que estos escenarios posibles son múltiples, que estos escenarios posibles, incluso metodológicamente y políticamente, tienen que hacerse considerando muy seriamente no solo lo que nosotros queremos que sea, sino, y sobre todo, también las tendencias sociohistóricas, la correlación de fuerzas, las inflexiones de este momento histórico, ¿no? Las fisuras del poder, o sea, tratar de poner en cuestión, ¿no? Elementos de corto, medio, largo plazo, herramientas que para eso sí, yo creo que las ciencias sociales nos pueden ayudar para proyectar futuros, incluso, ahí sí también, ¿no? Obviamente hay que tomar partido y pensar futuros, o otros futuros de otros mundos posibles, pero a partir de escenarios que se dibujen dentro de esta conflictividad que tenemos y también de las contradicciones, ¿no? Profundas que vivimos, porque si no dibujaríamos un escenario irreal o un escenario utópico sin ninguna barrera, sin ningún enemigo, sin ninguna otro tipo, ¿no? de
de visión más global de las cosas. Con eso, de mi parte, cierro y quisiera agradecer a todas y todos por las reflexiones, los comentarios y el debate. Alex, ¿quieres comentar algo? Sí. Sí, no, la idea, estoy un poco para terciar también en el debate. Yo creo que, por ejemplo, es claro que hay que tomar ciertas posiciones frente a la crisis actual, y una de las posiciones es, más que en escenarios posibles, qué papel cumplen las ciencias sociales en el contexto actual, en el contexto de la pandemia. Y, por ejemplo, yo creo que muchos de cierro con lo que planteaba al principio la doctora, de la desigualdad acrecentó las consecuencias de la pandemia, y sobre la desigualdad hemos hablado mucho en las ciencias sociales. Entonces, digamos, como que no es posible pensar una salida de la pandemia, una salida inclusive sanitaria, sin pensar el tema de la desigualdad social. Yo agregaría eso. Y muchísimas gracias a todos por la invitación y disculpen por el... Bueno, pues no me resta más que agradecerles a todos que hayan estado aquí, a Cristina desde la Blanca Mérida, a Breno desde un pueblito de Galicia, a Alex desde Santa Fe de Bogotá, a Fernando, supongo que está aquí en el Ajusco, cerquita, y también felicitar a Luz María, la doctora Cruz Parcero, por esta iniciativa de pensar los horizontes post-pandemia desde las ciencias sociales. Lo que a mí me queda absolutamente claro es que las ciencias sociales van a ser muy importantes en los escenarios que están por venir, y que la reflexión que hagamos de una manera colectiva, colaborativa, va a ser muy importante para tratar de definir, sin normarlos, como dice Cristina, pero tratar de definir hacia dónde queremos ir. Quizá es una ventana de oportunidad, y esto sería el corona optimista que decía Breno. Es una ventana de oportunidad para repensar muchas cosas, y ojalá podamos pensar que las cosas pueden ser diferentes, un mundo más incluyente, menos injusto, y que podamos influir en esto. Creo que las ciencias sociales ahí tenemos un reto enorme, y todos somos universitarios, todos tenemos este compromiso con la sociedad, este compromiso con la humanidad. Desde las ciencias sociales, pensar que quizá podemos tener un mundo menos inequitativo, menos injusto. Las ciencias sociales, no me cabe la menor duda, vamos a ser torales en lo que está por venir. Después de agradecerles a todos los que han participado, quiero invitarlos para la próxima cita que tenemos con esto de pensar los horizontes post-pandemia, el 20 de mayo, que es el próximo miércoles. El tema es los desafíos de nuestro régimen democrático, y participan tres queridos profesores, cuatro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la doctora Pechard, el doctor José Woldenberg, la doctora Rosa María Mirón Lice y la doctora Yolanda Meyenberg, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bueno, pues muchas gracias, y creo que fue muy buena. Fernando, ¿quiere decir algo? Solo quiero agradecer, que no me despedí bien. Yo quiero agradecer a la doctora Cruz Parcero, a ti, y es un gusto haber estado con todos, con Alex, con Breno y con Cristina el día de hoy. Lo mismo digo. También es una ventana de oportunidad para conocernos, ¿no? O sea, yo tuve el gusto de conocer a Breno y a Alex ahora en diciembre en el Congreso de Alas en Perú, pero bueno, ya tenemos la conexión, y creo que en muchas cosas coincidimos, y bueno, es una de las ventajas de estos medios virtuales, que también podemos estar en comunicación de esta manera. Y pues muy bienvenidos, colegas, y que este seminario que inició hoy con esta iniciativa de UCMA, pues siga su curso, y gracias por estar aquí, gracias por vernos, gracias Luzma, y nos vemos dentro de 8 días con los retos para el sistema político y democrático. Muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias, un saludo. Ya. Gracias a todos y todas. Hasta luego. Gracias, Luzma. Empezamos muy bien, Gracias. Luzma. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas, que estén muy bien, justo. Sí, Excelente. Igualmente, hasta luego, chao.